Este viernes caía Novo Nordisk un 20% en bolsa tras conocerse los resultados del estudio acerca de la nueva medicación contra la obesidad, que es la mezcla de dos componentes. El resultado final es CagriSema. Y al parecer no llegó a ese porcentaje que habían dicho pues, en el pasado que iban a alcanzar, y eso el mercado se lo tomó fatal. Por tanto, en este vídeo vamos a analizar qué es lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar con esta compañía de aquí a futuro. Vamos a tratar de determinar si esta caída del mercado es una oportunidad espectacular o puede ser un chicharro. Además hablaremos de Euronext. Esta compañía salió en un conocido canal de finanzas de YouTube esta semana y daba a entender como que era una muy buena oportunidad para entrar en esta compañía, pero veremos que, bueno, ya lo veremos. Bueno, la verdad es que si ponemos Novo Nordisk cae en bolsa en Google, pues nos salen todas, como es de esperar, noticias catastróficas. Yo que sé, por ejemplo, en expansión, Novo Nordisk se hunde en bolsa por el fiasco del ensayo del fármaco no sé qué, fracasa el nuevo Ozempic de Novo Nordisk, etcétera, etcétera. Para ver los resultados de ese estudio, que era la razón por la que caía en bolsa esta compañía, pues yo os recomiendo que vayáis a la página de la propia compañía y no os hagáis eco de las noticias que realmente solo buscan que hagáis clickbait en la noticia para, bueno, ellos sacar un beneficio. Todo vais al resultado del estudio este y echáis un ojo ahí y lo podéis traducir, etcétera, etcétera. Entonces, yo os hice un pequeño resumen aquí. Y básicamente es que CagriSema, que es la nueva variante de lo que sería el medicamento actual que hay contra la obesidad de esta compañía, y se llama CagriSema porque es la mezcla de dos componentes, que es el Cagri no sé qué y el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso da lugar al CagriSema. Y dice que no ha alcanzado los resultados esperados. Este nuevo desarrollo tuvo éxito con el 22,7% de los pacientes con sobrepeso que lo utilizaron, por debajo del 25% que abordaba tanto la compañía como los inversores. Esto hay que tomarlo con pinzas porque realmente cuando en Novo Nordisk anunció esto, dijo que iba a ser como el 25%. Es decir, que más o menos iba a estar por ahí, no que iba a ser el 25%. Aún así, subrayó que el ejecutivo, este fue el vicepresidente, que solo el 57% de los pacientes en el ensayo utilizaron la dosis más alta de fármaco, lo que da espacio a mejoras en cuanto a su uso. Claro, esto quiere decir que no todas las personas usaron la dosis más alta. Entonces, bueno, pues es evidente que ahí tienen un margen de mejora. Bien, entonces como os decía en el vídeo, pues tenemos que el CagriSema es la mezcla del cagrilintinda y el semaglutida. Bueno, por eso se llama CagriSema. Lo que hay que sacar de aquí es que realmente los resultados importantes van a ser en la próxima fase, ¿vale? Es decir, en este 2025 va a estar la fase final, digamos, de este ensayo clínico, y lo van a probar en adultos con diabetes de tipo 2 y obesidad. Entonces ahí es donde se va a ver el tema. Ahora mismo lo habían probado solamente con gente con sobrepeso, ¿vale? Entonces, este tema de los ensayos, muchas veces, yo lo sé porque mi mujer es bióloga y trabaja justamente con ensayos clínicos, y se lo pregunta a ella, no es que yo lo supiera, claro. Muchas veces ocurre que, bueno, pues en una fase a lo mejor no llegan a ese porcentaje, pero no quiere decir que el medicamento se vaya a descartar o que sea un medicamento malo. ¿Qué pasa? Que si en vez de, joder, es que dijeron el 25%, ¿vale? Llegaron al 22, no sé cuántos. Claro, me dice, no, es que propusimos el 25%, pero llegamos solamente al 5%. Hombre, claro, ahí pues lo descartan. Pero si se quedan por unas décimas, pues seguramente van a tratar de buscar alguna mejora para la siguiente remesa de esos ensayos. Y lo que decía justamente este vicepresidente era que el 57% de toda esa muestra que hicieron no llegaron a la dosis más alta. Entonces, bueno, pues ahí tienen un cierto margen de juego para, bueno, pues para este nuevo ensayo, ¿vale? Recordar, chicos, que esto es simplemente mi opinión y en base al estudio que he hecho, bueno, pues estos días acerca de Novo Nordisk. Ya la tenía en cartera y la tenía bastante en seguimiento, pero no tenía tan claro cómo era este estudio. Entonces esta semana me tuve que poner a estudiar este estudio para ver qué es. Entonces, esto es mi opinión y yo me puedo equivocar, por lo que os recomiendo que vuestras decisiones de inversión pues la hagáis en base a vuestro criterio y en base a vuestro estudio, y que no hagáis caso a ningún youtuber ni a ningún asesor financiero. Entonces, os voy a resumir un poco lo que es el modelo de negocio de esta compañía
Y si en el caso de que este estudio salga mal, ¿cómo le podría llegar a afectar a esta compañía? ¿Vale? Entonces, vemos que esta compañía tiene como tres segmentos de negocio. Os lo he resumido aquí porque es bastante confuso como lo presenta la compañía, pero realmente si os vais al balance, de ahí os lo desglosan. No lo pinta muy lindo, pero más o menos es esto. Entonces, los segmentos principales de la compañía son la parte de diabetes. En la parte de diabetes tienen como dos subsegmentos, digámoslo así, que uno es el GLP-1 y otro es la parte de insulina. Luego tienen la parte de obesidad, que se compone de estos dos medicamentos, y luego tienen pues la parte de enfermedades raras, ¿vale? Que bueno, pues tienen estos medicamentos de aquí. Bien, vemos que esta compañía es líder en el mercado en lo que es el GLP-1, ¿vale? Que es la parte esta de diabetes. Entonces, como veis, su principal competidor, que es Eli Lilly, solamente tiene un 32% de la cuota del mercado, mientras que Novo Nordisk tiene un 65%. ¿Vale? Entonces, esto el mercado lo sabe, por eso te paga Novo Nordisk a unos múltiplos mucho más altos que los que te paga por Eli Lilly, ¿vale? Entonces, es una compañía que tiene una ventaja competitiva frente a las demás, que es que tiene la cuota del mercado. Vale, y para quien no sepa qué es el GLP-1, bueno, pues el GLP-1 es una hormona que genera, bueno, no sé si es una hormona, una molécula o algo que genera el organismo, que es para regular el tema de la diabetes, para regular el tema del azúcar, para regular el tema, bueno, al final se regulan muchas cosas con esa hormona. Y vienen un poco por ahí los tiros del tema de la diabetes y la obesidad, porque esta compañía pues se hizo famosa o empezó a destacar por el resto porque descubrió este medicamento que está basado en el GLP-1, que lo que hace es que, bueno, pues las personas que son diabéticas y que tienen obesidad, pues bueno, descubrieron ese componente que pues, les hace bajar de peso y reducir la diabetes. Aunque el orden fue al contrario, primero lo usaron para la diabetes y luego se dieron cuenta de que además de bajar el tema del azúcar, pues también bajaban de peso, ¿no? Entonces, bueno, el GLP-1 es eso. Es un hormona que realmente genera el organismo, pero que esta compañía pues empezó a comerciar un medicamento para la gente que tiene este déficit, bueno, suplirlo con este medicamento. Y ahí se descubrió el tema este de que servía para adelgazar. Bien, entonces, aclarado un poco lo que es el modelo de negocio de esta compañía, vemos que el total de las ventas, esto fue en la presentación de resultados del último trimestre. Fijaos que son más o menos 71 billones de coronas danesas. Bueno, lo que maneja esta compañía con el GLP-1 son 34 billones. O sea, ya la mitad de los ingresos de esta compañía viene por el tema del GLP-1, de una de las partes de diabetes, si recordáis el cuadro que os mostré antes. La otra parte de la diabetes, que es la insulina, pues son otros 12 billones. Es decir, más del 60% de los ingresos de las ventas de esta compañía vienen de la parte de la diabetes, ¿vale? Entonces, que era más o menos eso que nos mostraba Novo Nordisk con ese gráfico. Una parte que es bastante significativa, pero al lado de estos 47 vídeos, pues viene la parte de Obesity Care. Y aquí la compañía está creciendo y está ganando cuota de mercado. Entonces, seguramente por esto el mercado la penalizó el otro día con ese menos 20%, pues, porque este nuevo medicamento que va a ser lo que se comercialice, pues no va a ser el año que viene ni el siguiente, pero seguramente dentro de 4 o 5 años será este nuevo medicamento, ¿vale? Pero fijaos que la parte de Obesity Care, del cuidado de la obesidad, pues son más o menos 18 billions frente a los 47 billions de lo que sería la insulina, ¿vale? Y luego tenéis la otra parte que sería la de cuidados, o sea, la de enfermedades raras, que son solamente 4,5 billions. Entonces, teniendo en cuenta eso, que esta compañía, pues donde más gana dinero es en la parte de diabetes y es donde tiene la ventaja competitiva, eh, esto está sacado de la presentación de resultados también. Fijaos lo que se esperan, pues, por ejemplo, para el siguiente trimestre, es decir, para lo que queda de año. Bueno, pues que las ventas van en torno a un 23 a un 27% van a crecer, ¿vale? Y lo que se esperaba cuando presentaron los resultados del trimestre anterior era que fuera de entre el 22 al 28%. El beneficio operativo, bueno, pues entre el 21 y el 27%.
Y el free cash flow, bueno, pues entre 57 a 65 billones de coronas danesas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una compañía que tiene una ventaja competitiva de la hostia, genera muchísimo dinero y tiene muchísimo margen, como veremos a continuación. Aún así, la compañía sigue liderando el mercado de la diabetes, es decir, en la parte de cuidado de la obesidad, pues sí que es cierto que aquí venía como con mucha más fuerza, pero le empezaron a entrar competidores, porque ahora hay más competidores con el tema de este componente que es para la obesidad, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí es el mercado y esta es la cuota de mercado que tiene Novo Nordisk. Aún así, sigue siendo la número uno. Y en la parte de diabetes, también esto sombreado sería la cuota de mercado, o sea, el mercado en general, y lo que tenéis aquí es la cuota de mercado de Novo Nordisk, que también sigue siendo la número uno. Y el tema de hemofilia, que es una de las enfermedades raras, pues Novo Nordisk ocupa el número 3. Bien, fijaos que las ventas de esta compañía pues viene creciendo en torno a un 11% anualizado desde 2014 en estos últimos 10 años, pero donde realmente empezó a despuntar pues fue en estos últimos 4 años más o menos. Como dije antes, pues el tema de diabetes es donde más viene el tema de donde más porcentaje tiene en ventas, luego tiene la parte de obesity y luego ya las otras cosas. Vale, y aquí tenéis un poco también desgranado lo que serían las ventas respecto de los primeros 9 meses de este 2024. Por ejemplo, para el caso del GLP-1 ha crecido un 26% del mismo periodo del año pasado. Y fijaos que tiene el 56% del crecimiento. Es decir, el 56% del crecimiento de la compañía viene del crecimiento del GLP-1. El cuidado de la diabetes, fijaos que creció un 21% respecto del año pasado y esto representa el 65%. Y para el tema de lo que sería el cuidado de la obesidad, es decir, las enfermedades relacionadas con la obesidad, pues ha crecido un 44%. Por eso os decía que venía creciendo con mucha más fuerza en este sector que en los demás, aunque en los demás sectores pues no está nada mal ese crecimiento del 26%, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis aquí el total al final de las ventas. Bueno, como veis, el tema de las enfermedades raras, pues es muy poquito lo que representa, es el 1% de las ventas respecto de las otras. Pero fijaos que en términos totales, pues la compañía creció en ventas un 24% respecto de los otros 9 meses del año pasado. Esta compañía es una compañía que trata muy bien al accionista. Fijaos en lo que se gasta su caja. Por ejemplo, se gasta bastante caja en recomprar acciones. Seguramente tras esta caída va a seguir recuperando acciones y yo espero que lo haga de forma más agresiva. También se gasta una buena parte al pago de dividendos y por ejemplo fijaos en los márgenes que tiene de free cash flow que son, bueno, son bastante decentes, ¿no? Es decir, en general las farmacéuticas que son buenas tienen mucho flujo de caja, generan muchísimo dinero, aunque tengan que hacer bastante inversión para el tema de los nuevos medicamentos, es decir, las compañías pues cuando sacan al mercado un medicamento tienen la patente durante un periodo de 5 o 10 años, ¿vale? Entonces, cuando se acaba ese periodo, tienen que soltar esa patente para que otras empresas puedan comercializar ese mismo producto y que, bueno, haya una competencia más o menos sana. Pero durante esos 10 años que dura la patente, pues es evidente que la compañía pues tiene que recuperar, obviamente. Es decir, al final el modelo de negocio es eso. Estas compañías invierten muchísimo dinero en I+D de medicamentos para luego, evidentemente, tener un retorno. O sea, es un modelo que es muy lucrativo en las empresas que lo hacen bien. En las que lo hacen mal, pues no lo es tanto. Esta lo hace muy bien. Es decir, fijaos entonces lo que se gasta en CAPEX esta compañía que, bueno, pues es bastante, ¿vale? Fijaos que se gasta, pues en estos últimos 12 meses que se gastó lo mismo en CAPEX que en lo que se gastó recomprando acciones o en el pago de dividendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una partida importante en estas compañías. Tenemos aquí lo que sería la cotización de Novo Nordisk en estos últimos 10 años. Entonces, si vemos aquí, vemos que el PER en estos últimos 10 años ha sido de unas 25 veces. Y el caso del EV/EBITDA fue de 18 veces y el EV/EBIT de unas 19 veces. Hoy en día está cotizando por debajo de su media histórica de los últimos 10 años. Pero hay que tener en cuenta que esta compañía, desde aquí para aquí, no cotizaba los mismos múltiplos que de aquí para aquí. Esta compañía empezó a crecer muchísimo en estos últimos 3-4 años. Que era un poco eso que os mostraba al inicio, que
fue cuando empezó a despuntar el tema respecto de las otras compañías y a copar cuota de mercado con el tema del GLP-1. Entonces, si nos vamos a ver, por ejemplo, los últimos 5 años, vemos que ha cotizado de media a un PER de 30 veces, a un EV/EBITDA de 21 veces y a un EV/EBIT de 23 veces. Entonces, esto está un poco más alineado con los fundamentales de esta compañía. Si fijaos, por ejemplo, el crecimiento que tenía en ventas, que bueno, venía más o menos 3, 4, 1, 9, para crecer a un 25, a un 31, a un 23, a un 20, a un 17. Bueno, entonces, claro, el mercado al ver esto, al ver que empezó a hacerse con esa cuota del mercado del GLP-1, pues es evidente que te la paga pues, a un múltiplo mucho más alto. Fija, por ejemplo, para el caso del EV/EBIT, esto es el margen que tiene la compañía, que es brutal, es decir, tiene en torno a un 44-45%, es lo que se espera ya para los próximos años. Esto es, por cada dólar que vende la compañía, 44 centavos son beneficio, ¿vale? Es una cifra que es muy buena. Y el crecimiento de los beneficios, que esto viene dado, de los beneficios por acción, que esto viene dado a su vez por esa recompra de acciones que tiene la compañía, es decir, los beneficios más la recompra de acciones, pues como veis va en torno a un 24 o 25%, ¿vale? Entonces, bueno, pues está bastante decente los fundamentales de esta compañía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si esta compañía cotiza, por ejemplo, a día de hoy a 743 coronas danesas. Si la valoramos por PER o por EV Free Cash Flow a 25 veces, tenemos que vamos a tener un retorno del 12% de aquí a los próximos 5 años. Fijaos que un 25 veces PER es bastante conservador. Es más o menos su media histórica de los últimos 10 años. Es decir, no estamos teniendo en cuenta los últimos 5 años. Con esa valoración estamos siendo conservadores. Tenemos que el crecimiento en ventas del 20%, margen EBIT del 44% y te recomparaciones más o menos a un 2%, ¿vale? Para los múltiplos EV/EBITDA y EV/EBIT, bueno, pues 18 y 20. Bueno, y esto más o menos nos da una media de retorno del 12%. Es decir, el valor intrínseco de la compañía a día de hoy sería de 591 y para dentro de 5 años será de 1.333 coronas danesas. Entonces, si la valoramos a un PER de 30 y a un Free Cash Flow de 30, pues esta compañía, pues vemos que la cosa cambia y que sí que es una buena oportunidad lo que nos está dando el mercado a día de hoy. Hombre, aunque te salgan estos múltiplos siendo conservador, también es algo que está bastante bien, ¿vale? Es decir, 25 veces Novo Nordisk, hombre, está muy bien, ¿eh? O sea, no suele dar estas oportunidades. Si la valoramos, como os decía, a unas 30 veces EV Free Cash Flow, bueno, pues a día de hoy el valor intrínseco de esta compañía sería de 708 coronas danesas y para dentro de 5 años pues serían 1.597. Esto es un retorno anualizado del 17%, lo que no está nada mal, como es evidente. ¿Qué pasa? Que para que se dé esto, bueno, pues es evidente que ese estudio va a tener que salir bien, porque si no el mercado de ahora más seguramente se pondrá un poco más negativo con esta compañía y se esperará un poco a ver qué es lo que ocurre con este resultado de ese nuevo medicamento. Aún así, pues como veis las ventas que tiene esta compañía y lo que se espera para los próximos años, que era lo que mostraba antes, pues es un rendimiento que es bastante aceptable. Joder, que estamos creciendo, estamos hablando de una compañía que te está creciendo a doble dígito y que te la estás pagando ya a un PER de 25 veces. Es decir, está siendo bastante conservador por este crecimiento de doble dígito que se espera de esta compañía para los próximos años. Es decir, tenemos una compañía que crece a doble dígito y te la estás pagando a un PER de 22 veces y siendo conservador puedes estimar a un PER 25, pero hay compañías que actualmente se están pagando a un PER 30, como puede ser el caso de Apple, y que se espera que crezca a simple dígito. Entonces, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, Apple actualmente la están pagando a un forward PER de 34 veces. ¿Vale? Por eso yo solté Apple ya en su momento, ya os había contado en el canal cuando la solté. Entonces, bueno, joder, es una compañía que está creciendo a doble dígito y la estás pagando a PER 22, PER 25, es que el mercado la sobrecastigó de sobremanera, vamos. Bien, esta semana, pues, un cierto canal de YouTube pues presentaba esta compañía. Bueno, no es que la presentaba, sino que se puso a hablar un poco de ella. Y sí, sí que es una compañía que, o sea, estoy de acuerdo con él, que es una compañía que
tiene una cierta ventaja competitiva, es una compañía que genera dinero, pero que no te crece demasiado. Como veis aquí, pues, bueno, pues te crece más o menos a simple dígito. Sí que tiene unos márgenes EBIT del 50 y pico por ciento, lo que está muy bien, pero claro, él la presentaba como que es una compañía que actualmente cotiza por debajo de lo que serían pues, sus competidores, ¿vale? Es una compañía que te está cotizando a un PER de 15 veces y su principal competidor, bueno, para el que no la conozca, esta compañía pues es la compañía de la bolsa de Europa. Es algo similar a S&P Global, que es la del Standard 500 o las compañías estas de la bolsa que son muy rentables porque cobran comisiones de las empresas que cotizan en bolsa, ¿vale? Entonces, esta compañía que es S&P Global, que es la de Estados Unidos, bueno, pues fijaos que cotiza más o menos a un PER 30 y el crecimiento es más o menos similar al que tiene Euronext. ¿Vale? Bueno, pues puede ser que aquí tenga un poquito más tal, pero más o menos es similar. Claro, es una compañía que te está cotizando al doble de lo que te está cotizando Euronext. Pero ¿qué pasa? Es decir, aunque esté cotizando en su media histórica y tú la compres ahora, no significa que vas a tener un buen retorno, justamente porque el crecimiento que tiene la compañía es bastante, o sea, no está muy allí. Es decir, ese crecimiento en ventas del simple dígito y pillarla a la media, pues no te va a dar un buen retorno. Esta compañía, para tener un buen retorno, hay que pillarla por debajo de su valor intrínseco. Eso es lo que hacen los inversores value. Es decir, tú pillas una compañía que tiene poco crecimiento o nulo crecimiento, pero que está cotizando por debajo de su valor intrínseco, es decir, está cotizando por debajo de los múltiplos a los que cotiza. Entonces, el rendimiento que vas a tener tú como accionista es justamente cuando esta compañía pues te recupere, es decir, cuando el mercado empieza a reconocer el valor, pues vas a tener el retorno de lo que sería la expansión de los múltiplos, ¿vale? Pues como os digo, pues como la vi que cotizaba a su más o menos a su media histórica y vi el crecimiento que es bastante, bueno, no es muy allí, pues la metí en la plantilla de valoración. ¿Y qué es lo que me salió? Pues este retorno. Es decir, cotiza a 106 euros y si la valoramos por Euro Free Cash Flow a 15 veces, por ejemplo, tenemos que el valor intrínseco es 87 euros y que dentro de 5 años el valor intrínseco será de 112, metiendo un crecimiento en ventas del 4%, el margen del 56% y que te recompre algunas acciones. Esta compañía no suele recomprar acciones de forma regular, pero sí que lo hace de forma puntual. Es decir, cuando ve que está barata las acciones, pues sí que suele recomprar acciones. ¿Qué es esto que se ve por aquí? ¿Vale? Es decir, es donde se pone un poco más agresiva. Si no, pues las recomendaciones que hace, bueno, pues es meramente testimonial, ¿vale? Entonces, bueno, pues mucho ojo con este tema de seguir a los inversores, a los youtubers, que igual no es lo que se espera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que os quería contar.